Buenas, a continuación les pondremos sobre enfermedades fisiogénicas en el cultivo del lulo, integrado por Dagoberto Osorio Torres, quien les habla Brian Rivera, para hablarme más del lulo. El lulo es un arbusto originario de los Andes de Ecuador. Este es un arbusto que se reconoce más que todo por su fruto. Es un fruto comercial, destacado por la calidad y su sabor exótico. Aquí tenemos la taxonomía en reino, división, clase, subclase, orden, familia, género, especie, entre otros. Para hablar más de su morfología, el fruto, que es el producto total a cosechar, eh, tiene una forma muy parecida al tomate. Es ovoide, de diámetro entre 4 a 6 centímetros. Posee cáscara amarilla, anaranjada, a veces verde. Eh, una característica es que posee vellos o pequeñas espinas. Internamente está dividido en 4 compartimientos. Estos compartimientos están llenos de pulpa de color verdoso o amarillento y posee numerosas semillas. Bueno, para hablar de fisiopatías y desórdenes físicos, la temperatura es un factor importante para esa planta, ya que si posee baja temperatura, el metabolismo se retrasa y por ende la respiración y maduración se hacen más lentas. Eh, Cuando se baja de 7 grados centígrados, eh, puede provocar un desorden fisiológico cuyos síntomas se presentan cuando la fruta vuelva a estar en una temperatura ambiente. Otros factores también viene a ser la humedad relativa, ya que si se presenta una baja humedad relativa, causa la pérdida de agua en el lulo, afecta su textura y su peso en fresco. Además, pues, si la humedad relativa es demasiado alta, también ocasiona daños, como pueden ser la pudrición, lo cual es un factor para que se dé un posible ataque de hongos y bacterias. Otro factor también viene siendo el contenido de etileno, ya que el lulo es una fruta climatérica y en sí produce etileno. Entonces se recomienda disminuir su concentración cuando se encuentre en almacenamiento para así poder retardar la maduración. Bueno, también se presentan daños mecánicos. Estos aceleran la pérdida de agua del fruto y se puede notar más que todo con lo que son cortaduras o rajaduras que se presenten al momento de la recolecta de dichos frutos o cualquier cosa que pueda pasar en campo. Otro factor son daños por el frío. El lulo es muy susceptible a las temperaturas bajas. Cuando se presentan temperaturas de 6 grados centígrados, pueden causar manchas en la corteza que se presentan como quemaduras. A temperaturas de 4 grados centígrados afectan la parte interna de la corteza y cierto porcentaje de la pulpa. Y a temperaturas de 2 grados centígrados afectan también la corteza, pero afectan más que todo la pulpa en un mayor porcentaje. En la parte de nutrición del cultivo del lulo o fertilización, es el adecuado suministro de nutrientes que la planta necesita para asegurar su máxima expresión o potencial genético de las plantas. Esto genera un desarrollo óptimo del cultivo. Se obtiene, digamos, lo que es la parte de los frutos, una buena calidad de frutos y un mayor tamaño debido a su adecuado suministro de nutrientes, y ella
los nutrientes que necesita, que requiere, pues serán suministrados. Entonces se debe tener muy en cuenta lo que es la parte de periodos de estrés hídrico, lo cual esto reduce una disponibilidad de agua y condiciona la disponibilidad de nutrientes. Ya que si no se cuenta con los nutrientes requeridos, la planta va a tener unos efectos fisiológicos negativos y por lo tanto la etapa fenológica del cultivo se verá afectada. Bueno, en el cultivo de lulo requerimos de macronutrientes que son el nitrógeno, el fósforo, el potasio. En menor cantidad está el calcio y el magnesio. En la parte de nitrógeno se dice que necesitamos aproximadamente 120 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 35 kilogramos de fósforo, 120 kilogramos de potasio, 70 kilogramos de calcio y 25 kilogramos de magnesio. Ya cuando vayamos al sitio, cuando vayamos a fertilizar el cultivo de lulo, debemos tener en cuenta ciertos factores como es la eficiencia de absorción de cada nutriente. En la teoría podemos encontrar que el nitrógeno tiene un 65% de eficiencia al ser absorbido. El fósforo un 45%, el potasio un 70%, el calcio un 90% y el magnesio un 90%. Esto ya para el momento de fertilizar el cultivo. Deficiencia de nitrógeno. En la deficiencia de nitrógeno encontramos que cuando se está en una baja presencia de nitrógeno en el suelo, esto genera unos retardos en el crecimiento en la parte foliar y se genera también una caída de las hojas. Esto indica que hay deficiencia de nitrógeno. También podemos observar que se encuentra una formación de tallos delgados. También se observa una baja producción de flores. En la parte de las hojas se encuentra una clorosis en las hojas maduras. Después se tornan amarillentas y estas se van desprendiendo. La clorosis se extiende desde las hojas maduras, desde las hojas bajeras hacia las hojas jóvenes. Esto va ocurriendo así en menor intensidad, o sea, cada vez que se va pasando desde las hojas maduras a las hojas jóvenes, va ocurriendo en menor intensidad. Entonces esto lo que nos muestra, lo que nos quiere decir es que ocurre una translocación del nitrógeno que se encuentra en las hojas maduras hacia los puntos de crecimiento de la planta, es decir, hacia las hojas jóvenes, donde en estas se tiene una mayor demanda de este nutriente. Deficiencia de fósforo. Para nosotros observar que la planta cuenta con una deficiencia de fósforo, no es sino observar que estas plantas presentan un achaparramiento, se genera un color verde intenso con cierto brillo en las hojas jóvenes. Las nervaduras se tornan un color púrpura más intenso de lo normal. También observamos que las hojas genera un doblamiento hacia el haz y en las plantas existe una floración muy pobre. Además de esto se presenta una leve clorosis en la parte de las hojas maduras. Esto indica que se genera una translocación de los nutrientes de mayor demanda hacia la parte de las hojas jóvenes. Deficiencia del potasio. En la observación de deficiencia del potasio se puede observar que este se manifiesta
con una particular clorosis de forma moteada y una necrosis que es paralela a las nervaduras. Esto ocurre por la traslocación de los nutrientes, en este caso del potasio, hacia las hojas jóvenes, lo que indica que la planta no tiene suficiente potasio para absorber. Entonces lo que hace es transportar el potasio que hay en las hojas maduras, hojas bajeras de la planta, hacia la parte de las hojas jóvenes, ya que allí es donde está requiriendo más de este nutriente para su desarrollo. Deficiencia de magnesio. La deficiencia de magnesio en las plantas de lulo se presenta con síntomas característicos, como lo es la clorosis entre las nervaduras. Esta clorosis va acompañada por una pigmentación de color naranja, y esto generalmente aparece primero en las hojas maduras, en las hojas bajeras de la planta de lulo. Esto ocurre generalmente cuando los suelos son muy ácidos. Otras deficiencias que podemos encontrar en la planta de lulo es la deficiencia en calcio. La carencia de calcio afecta la etapa reproductiva del lulo, dado que se reduce la translocación de carbohidratos a los órganos reproductivos y se reduce el llenado de los frutos. La deficiencia de azufre, la carencia de azufre, esta afecta la formación de clorofila y también el llenado de la raíz, dado que este elemento es muy importante para el lulo, ya que desarrolla funciones vitales en la planta. Por otra parte, el exceso de fertilizantes puede generar daños en las plantas de distintas maneras. A menudo el resultado de esta práctica es que las plantas crecen débiles, en ocasiones crecen demasiado altas pero delgadas, e igualmente los altos niveles de sales de los fertilizantes puede quemar las puntas de las raíces, que estas son muy frágiles. También puede ocasionar que estas plantas se conviertan muy susceptibles al ataque de algunas plagas y enfermedades. Generalmente se recomienda que el fertilizante sea aplicado ya después de un análisis de suelo y de los requerimientos de la planta, y también saber, digamos, lo que nos aporta el suelo, hacer un plan de aplicación de la cantidad de fertilizantes de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo y pues los requerimientos que éste tiene según la etapa fenológica. Esto para tener un control y evitar pues la aplicación de excesos del fertilizante y pues no dañar la planta. En la parte de enfermedades del cultivo del lulo encontramos lo que es el tizón del lulo, que es ocasionado por el agente Phytophthora infestans, que es una enfermedad causada por un protista con apariencia de hongo. Este se manifiesta en la parte aérea de la planta formando manchas principalmente de color amarillento, de color amarillo, pero poco a poco esto va consumiendo el tejido muere y se torna de un color oscuro. Esto generalmente se ocasiona por la
alta humedad relativa que se encuentra en el sitio, o también se puede ocasionar cuando se encuentran encharcamientos en el cultivo. Esto generalmente es por una humedad que se ocasiona y hay una proliferación del hongo. Bueno, otra enfermedad también es el moho blanco, causada por Sclerotinia sclerotium. Es una enfermedad que afecta principalmente los tallos, se encuentra en el suelo y por eso ataca esta parte inferior de la planta, causa marchitez en las hojas y en los tallos presenta grandes manchas de color oscuro y es conocido por un tipo de algodón blanco que forman las estructuras del hongo. Por eso se conoce como moho. Otra enfermedad también es la antracnosis del fruto, causada por el Coletotrichum glosporoides. Es una enfermedad que se presenta cuando la humedad relativa es alta. Esto causa manchas necróticas circulares, las cuales se tornan de color negro, provocan un hundimiento en el tejido y cubren todo el fruto, provocando que se momifique y por sí eh, tienda a tener una caída del fruto. Estas son las referencias que utilizamos y muchas gracias por su atención.